guztioi, oharkabe asteburua joan zaigu, baina lokartu baino lehen, hemen duzue asteroko zita Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mainguruak. Muy buenas noches y de antemano agradecerles su paciencia y fidelidad escuchándonos a estas horas de la madrugada. Hoy les hablamos de un hombre, Ángel de Apraiz y Buesa, un vitoriano de amplio currículum, profesional de las letras que recuperamos de la mano de Luis Ángel Apraiz y Coro Muro, autora del libro Ángel de Apraiz, biografía y bibliografía. A mi izquierda ya vamos con las presentaciones. Les recordamos que estamos en las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Como les decía, a mi izquierda está Coro Muro, autora del libro Ángel de Apraiz, biografía y bibliografía, gracias a una beca otorgada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro del convenio entre este ayuntamiento y Eusko Ikaskuntza. Licenciada en Historia por la Universidad de Deusto, curso de posgrado en Gestión de Recursos Culturales. Comenzó con la investigación histórica gracias a becas de diversas instituciones, entre ellas la Diputación Foral de Guipúzcoa, y fruto de estas investigaciones fueron los estudios publicados sobre la historia y patrimonio artístico de Rentería o sobre la historia de la muerte en Guipúzcoa. Ha desarrollado labores de técnico de cultura en el Ayuntamiento de Astigarraga durante unos años. En la actualidad es la responsable de llevar adelante las relaciones entre Eusko Ikaskuntza y los distintos ayuntamientos de Baskonia, con los que la sociedad tiene firmados convenios para el desarrollo de actividades culturales, de investigación histórica, de gestión de recursos patrimoniales o documentales. Coro Muro, Gabón y bienvenido. Gabón. Bueno, vives de la cultura, que no es fácil en el siglo XXI. Pues no es fácil, pero de hecho se puede. ¿Cuándo realizas esta obra, Ángel de Apraiz, biografía y bibliografía? ¿De qué época? ¿De qué época? ¿De qué año es? Bueno, la investigación fue fruto, como has dicho, de una beca en el marco del convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Eusko Ikaskuntza, y se realiza en el 98, en 1998. Pero previamente yo conocía un poco el tema ya, porque estuve ordenando el fondo documental que Begoña Apraiz, la hija de Ángel de Apraiz, donó a Eusko Ikaskuntza. Estaba dando los papeles pues en cajas, sin ningún orden, ni ninguna catalogación, y me ocupé yo de todo aquello. Entonces, digamos que conocía un poco ya a Ángel de Apraiz antes de encargarme esta beca. ¿Y conoces también de ese trabajo a nuestro segundo invitado? Sí, claro, sí. Una vez que me puse a trabajar sobre Ángel de Apraiz, me puse en contacto con Begoña, su hija, y por supuesto con Luis Ángel también, para que me contaran cosas pues que no suelen aparecer en los papeles, en las cartas o en los documentos escritos. Y es que en los estudios de Radio Vitoria también está un viejo conocido de esta emisora, Luis Ángel Apraiz, arquitecto en ejercicio desde 1964, colaborador de su padre en las restauraciones del casco antiguo de Vitoria-Gasteiz, arquitecto también en su día del Ministerio de Educación, en sus primeros 10 años, y en este caso también sobrino de Ángel de Apraiz. Luis Ángel Apraiz, Gabón. Gabón. Bueno, Luis Ángel Apraiz y Ángel de Apraiz. ¿Qué ha pasado con este ende? ¿Desaparece o no desaparece? Explícanos un poco. Sí, bueno, es muy curioso. En el libro que ha hecho Miguel Apraiz Barreiro, el arquitecto de la catedral, se ha dedicado a estudiar la obra de su abuelo, don Julián Apraiz, el Bartófilo. Julián Apraiz y Arias. No, Julián Apraiz es el de Burgos, que hay dos Julianes. Y este escribe que los apellidos que derivan de Vizcaya tienen que tener el D. Pero el hecho es que el tío Ángel y todos sus hermanos escriben el D. Sin embargo, Julián Apraiz de la catedral no lo escribe. De hecho, yo en la tarjeta tengo puesto el D porque es el oficial. Pero no lo suelo usar porque vas a un hotel diciendo que eres Apraiz y has puesto D Apraiz y buscan en la D. O sea que el D es auténtico, lo que pasa que por descuido pues no lo solemos usar. Y también descuido por practicidad, ¿no? Luis Ángel te comentaba de cuándo es la unión entre dos familias conocidas por todos los vitorianos, Apraiz y Buesa. Pues el tío Ángel nació en 86, pues supongo que el 80 y poco, cuando mi abuelo hizo el ultramarinos, pues se enamoró de la vecinita de enfrente, como dice la canción, de la tía Julia Buesa. En Vitoria, que entonces lo decían todo en verso, como había hecho ultramarinos, dijeron que vendiendo azúcar y arroz hizo una fortuna atroz. Y luego dijeron, declara su amor sincero a la hija del droguero.
Y entonces entró el Apraiz y Buesa, que se ha repetido 3 veces, además, el Apraiz y Buesa. Esto puede llamar la atención de Coro, pero por aquel entonces, Luis Ángel, en Vitoria sí que se conocían todos. Sí, 25.000 habitantes. En el año 83, mi abuelo Don, fue alcalde de Vitoria, tenía 25.000 habitantes. Y había crecido mucho, gracias a que a mediados de siglo se estableció el ferrocarril, sobre todo, el Banco Bilbao, el Banco Vitoria, la Caja de Ahorros Municipal. Y Vitoria, claro, Vitoria, que terminaba la Plaza España de la Guidel, se prolongó hasta la estación y ahí llegó y aumentó hasta los 25.000, que es una cifra enorme entonces. Nos decías, en 1812, en esa fecha, 5.000 de habitantes. Independencia. 5.000 habitantes. Más o La menos larga como- historia de Vitoria, 5.000 habitantes, la mitad que Amurrio, vamos. Sí, Salvatierra. Salvatierra, Agurain. Agurain. Un poco más que Agurain, sí. Y es que Bueno, prácticamente era el es caso lo mismo, medieval. es lo mismo, el casco medieval de Agurain, claro. Bueno, pues los primeros datos. También te comentaba Luis Ángel, no es bonito, no es elegante entrar en comparaciones, pero tu tío Ángel de Apraiz y Buesa quizás no es tan conocido por el gran público como otros Apraiz, arquitectos, de los Sí, cuales claro. tú provienes directamente. Claro, porque el tío Ángel se pasó toda su vida primero en Salamanca, donde era rector don Miguel de Unamuno, de ahí viene la amistad del tío Don con Unamuno. Luego estuvo en Barcelona, donde coincidió con mi padre, con Aitor, que por eso empezó en Barcelona la carrera. Y desde entonces seguimos la familia yendo a Barcelona. Le controló a tu padre. Claro, Tu tío. tenía 20 años más, 20 años más. Pero incluso se trasladó a Barcelona para controlar a los hermanos. No, es al revés. Al tener el puesto fijo en Barcelona, entonces Aitor en vez de ir a Madrid fue a Barcelona. Y en Barcelona acaba de terminar la carrera mi hija, o sea que eso se ha prolongado. Son mis catalanes. ¿Qué te gustaría resaltar antes de empezar con Coro de tu tío, de Ángel? Bueno, lo primero que decir que España les pasa media plana entera, por algo será, ¿no? No es devoción de sobrino. Lo más importante del tío Ángel, para mí, por su trascendencia en lo que ha dado a Vitoria, es que hizo un trabajo sobre las casas góticas del Portalón y el Cordón, que a nadie le interesaban. Pero claro, dice, el Portalón, el Cordón, pero sabemos todos, a nadie le interesaban. Y gracias a eso existe la restauración del Cordón y del Portalón y las sucesivas de la Torre de la Ochanda, del Palacio de Esquives, donde he intervenido yo, salvo la primera, salvo el Portalón. Pero bueno, obra de más, ¿no? Porque ahí tal le tuvo que envenenar. O sea, recuperáis material de estudio del tío. Claro, para luego intervenir vosotros. Claro. Y le vendió el artículo a don Vicente Botella, director de la caja, para decirle que había que restaurarlo. Se restauró el Portalón y la caja ganó mucho dinero, que eso es muy importante, porque vamos, fue una obra sencilla. No existe más que como las esculturas, quitar lo que sobraba. Es auténtica la restauración. Luego Botella aprendió y se hicieron otras cosas, y se habló del estilo bizantino de Vitoria. El ladrillo que vemos, por ejemplo, en el Portalón. Tengo fotos antiguas y las maderas que están cordadas están exactamente igual. Total, que es una restauración muy barata y la caja sigue cobrando la renta, del restaurante. ¿Sabes que ahora... Gracias a eso se hizo todo eso, pero el primero fue el tío. ¿Sabes que ahora va a haber una rehabilitación de un edificio muy cercano al Portalón, que está tocando el Portalón, y se le ha pedido quitar el ladrillo para hacer pues la fachada lisa? Sí. ¿Qué te parece? Pues quizás sea más auténtico porque antes estaba así. Y casi lo prefiero, porque así el Portalón queda más fuera de serie. El Portalón, la casa del Cordón, ¿tiene que ver algo antes, como estaban antes, tras las restauraciones, tras esos trabajos de Ángel? Sí, bueno, el Cordón fue una cosa muy curiosa porque tenía una sala gótica donde había un sastre y muchos vitorianos conocían la sala gótica. Y cuando se quitó todo lo que le envolvía, apareció una torre, que es la torre. Y recuerdo que Aitor le dijo al contratista, oye, para que tenga carácter la torre, ande un foso. Y le llamó el contratista, que era muy vasco, le llamaban los vascos, es curioso, al que hablaba vasco le llamaban los vascos, los demás no se quedan. Eso la vez de Llanada, ¿no? Sí, no, pues era un vasco de bueno. Dijo, don Emilio, no hace falta hacer el foso porque ya está. Decía Una torre de defensa que estaba fuera de la primera muralla navarra. O sea, que esa es la historia del Cordón, Cacilada. Decía lo de los alaveses de Llanada porque yo lo he escuchado muchas veces, yo también pues provengo de la Llanada y conozco perfectamente esa frase que a Coro le puede llamar la atención, que cuando muchos alaveses de Llanada, no todos, escuchan euskera, suelen decir, ya vienen los vascos, ahí están los vascos, por el tema del euskera. Bueno, pues Ángel de Apraiz y Buesa. Es curioso, Luis Ángel, como hablando de nombre de letras,
nos has destacado estudios de estos edificios de Vitoria-Gasteiz. Un hombre de coro que dedica gran parte, toda la vida, a aprender, a la enseñanza, pero que estudia durante muchos años. Yo no sé si por aquel entonces era habitual que una persona cercano ya a los 30 años todavía seguía estudiando, seguía trabajando, por ejemplo, con algunas becas, se traslada a diferentes países. Sí, efectivamente no era muy común, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos años no era como hoy la educación tan popular, que hoy casi puede estudiar cualquiera, o se vale o el que quiere. Entonces era bastante complicado estudiar. De hecho, esta familia estudiaron todos, y no solamente la familia Aprais-Buesa, sino también otras ramas de los Aprais. Y de hecho sí es verdad que el caso de Ángel, como el de sus hermanos también, porque fueron realmente una familia, todos, unos currículums alucinantes, pero sí que es verdad. No, yo creo que no. Yo creo que muy cultos, simplemente, no. Ángel consiguió licenciarse en Salamanca en la Facultad de Filosofía y Letras, después de pasar por el Colegio Universitario de Deusto, lo que ahora es la Universidad de Deusto en Bilbao. Y luego, siguió estudiando, estuvo opositando, se licenció también en Derecho, y es verdad que no, parece ser que no estaba contento con aquello, y a pesar de haber sacado por oposición la cátedra de Historia del Arte, de Teoría y el Arte, pues consiguió una beca con la cual estuvo durante 6 meses se supone, porque luego en realidad estuvo más tiempo, estuvo casi un año viajando pues prácticamente por todo el mundo, porque estuvo por Europa, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, luego pasó el charco, estuvo por Estados Unidos, por Canadá. Se pegó un viaje conociendo todo lo que era el mundo universitario en aquella época, estamos hablando de 1914. Principios del siglo. Sí. Y no se viajaba en avión, entonces. No, aquellos viajes tenían que ser eternos. Tardaba, pues me imagino que mes y pico en pasar de Londres a Estados Unidos. Y es que pasó prácticamente la totalidad de su vida unido a Vitoria-Gasteiz, pero durante el verano. El resto del año, Luis Ángel... Verano, Semana Santa, como todos los catedráticos, como todos los universitarios. Todo ello Navidades, Semana Santa y verano. Empezó en Vitoria-Gasteiz, en un colegio muy conocido y también conocido hoy en día, los marianistas. Los marianistas, sí. Hemos pasado todos por ahí, los marias, sí. Sí. Además, tengo aquí una biografía de Venancio del Val, muy breve, está muy bien. Se ve que el tío Ángel no podía parar, porque en verano, el año 46, organizó los cursos de verano. O sea, que además de estar todo el año, cuando venía a Vitoria, hacía los cursos de verano. Mi padre, que era muy discutidor, como le decía, pero hombre, Ángel, si un universitario, un catedrático de verano, es como un torero de invierno, si no tiene nada que hacer, no, pero es que él tenía que seguir trabajando. Por cierto, quiero añadirle a coro que el gran trabajo del tío Ángel fue el románico a la vez. Y ese trabajo tiene mucho mérito porque lo hizo en bicicleta. Estamos en el año 14. Y es que había leído él, figura que les pasa, que Álava tenía dos grandes románicos, Estíbaliz y Armentia. Claro, hay dos más también monumentales para nosotros, Marquines y Tuesta. Pero dijo el tío Ángel, no, en Álava hay casi 100 románicos. Se cogió la bicicleta y se hizo todo el catálogo. Y esto lo he hablado con Micaela Portilla, la sabia, y me dice, hay 200. Claro, es que ¿cómo se escribe? Ya sabemos que lo que se escribe es lo que se repite, no vamos a hablar de política. Y lo que se dice es verdad porque se ha dicho. Álava tiene los románicos, no, tiene 200. Por aquel entonces ya ven también que existían las becas, porque para tanto estudio, me vas a permitir la pregunta y la chanza también, entre comillas, Luis Ángel, el ultramarino estaba para tanto. El ultramarino del abuelo. Pues el abuelo murió el año 19, y ya no hubo ultramarinos. Sí. Y tenía una fábrica, la famosa fábrica de viñas, que se habla tanto todo de San Cristóbal, y todo eso desapareció, Así que todo se iba en bicicleta a los románicos. Y tengo aquí el dato de Venancio del Val, que fue a Nueva York a la Columbia University. Nunca he preguntado eso, es que hablar de dinero es de mala educación. ¿De dónde han sacado todo eso? No lo sé. Bueno, ya nos apuntaba Coro que en su recorrido por las diferentes universidades conoce a Miguel de Unamuno. Yo no sé, biológicamente cercano o no al Miguel de Unamuno que todos conocemos. Pues yo creo que sí, de hecho se hicieron grandes amigos.
Y bueno, yo quería detallar que Ángel Apaiz, aunque nunca militó en ningún partido político, tenía un sentimiento nacionalista y pro-vasco, digamos, muy acentuado, sobre todo para aquella época, que estábamos en los inicios de los nacionalismos, tanto vasco como catalán. De hecho, en estos años, en el 18 concretamente, fue cuando se construyó Eusko Ikaskuntza, a raíz precisamente de una conferencia dada por Ángel Apaiz en Bilbao, y poco después se constituyó también el Institut d'Estudis Catalans en Barcelona. De hecho, es una época en la que está todo el movimiento nacionalista pues en pleno fervor. Entonces yo creo que sí, que comulgó bastante con las ideas de Unamuno. De hecho, se hicieron muy buenos amigos, y cuando él estuvo exiliado en Hendaya, Ángel, en Vidarte estuvo Ángel, pero Unamuno estuvo en Hendaya. Unamuno en Hendaya, sí. Sí. Tengo yo una carta con unos versos de Unamuno. Sí. En Hendaya, exactamente. Se hacían visitas mutuas, o sea que creo que se llevaban muy bien. Luis Ángel, ¿el ideológico cercano a Miguel de Unamuno? Bueno, quizá en lo religioso no tanto, porque Miguel de Unamuno era como muy liberal, y el tío Ángel dedicó su vida, entre otras cosas, además de románico, a hablar de la Virgen Blanca. Más cercano a lo que conocemos hoy en día, socialismo, por aquel entonces socialismo vasquismo. No. Miguel de Unamuno, me recuerdo, que el tío... Lo que está claro es que eran nacionalistas todos, los 5 hermanos. Lo que pasa es que había variaciones, porque el tío Don y el tío Luis eran de Acción Nacionalista Vasca, la izquierda vasca, que no tiene nada que ver con la izquierda de hoy. Aunque precisamente ANV se integró en el Batasuna, como también pasó con ESB, Eusko Socialista Bicharrea, que lo entraron en el Batasuna y salieron. O sea que nacionalistas sí. Y este era muy religioso como mi padre, pero los dos eran de izquierda. Tanto es así que en casa de los Huesas, que claro, el 29 es la casa de los Huesas, decían que los de arriba no eran rojos, pero eran sonrojados. O sea que había mezcla. Eso que se dice tanto que la sociedad vasca es muy plural, la familia de los Apaiz también era plural, pero sobre todo del nacionalismo. El caso es que por aquel entonces, antes de la guerra civil, ambos abogan por una universidad vasca basándose en datos estadísticos. Nos comentabas, Coro, en una pequeña biografía que nos has hecho respecto a Ángel Apaiz. Sí, fruto de este viaje que os he comentado que hizo con la beca de la Junta de Ampliación de Estudios, él fue recopilando datos tanto de cultura general, tanto como del funcionamiento de las distintas universidades y movimientos universitarios en Europa y en Estados Unidos. Entonces, con todos aquellos datos, él ya iba de alguna manera germinando la idea de que en el País Vasco hacía falta una universidad, y para apoyarse un poco en eso hizo una serie de datos de estadísticas sobre el número de alumnos que cursaban estudios fuera de las fronteras del País Vasco, porque entonces no había nada aquí. ¿Exceptuando la privada? ¿Universidad de Deusto funcionaba por aquel entonces? Sí, pero no era suficiente, porque el caudal de alumnos, pese a que ya les he dicho antes también que eran pocos los que podían estudiar, aun y todo era muy superior al que podía aceptar la Universidad de Deusto u otras. Y la privada nunca llega a todos los lugares nunca, de la claro, pública, ¿no? sí. Entonces, Zaragoza, donde yo estudié exactas antes de ir a Barcelona, estaba llena de vascos. Y Valladolid también, claro. ¿pero tienes números incluso, Coro, de aquel entonces hacías estudios? No ha sido fácil encontrar ese número que ellos apuntaban respecto a la necesidad. He intentado encontrar aquellos datos estadísticos de la conferencia, pero no lo he conseguido. Claro, La lista de los que firmaron a favor de la universidad. Y ahí está, cuando íbamos al gobierno civil de arquitectos escolares, pues hablaba con el gobernador. Bueno, ¿por qué los vascos no tenemos universidad? O si sobramos universitarios en España, sí. Se nos ha dado con la puerta a las narices, como el tema Treviño de tantas cosas. Claro, estamos hablando de 1918 y la Universidad Vasca no llegó a la vuelta de la esquina. Hasta la transición no tuvimos noticia de ella, y con la época democrática se abrió la oportunidad para los vascos de tener universidad pública. Parece mentira, Luis Ángel, tú lo has conocido, pero como decías, los estudiantes universitarios vascos vivían, entre comillas, un exilio, ¿no?, para realizar sus estudios. Por supuesto. Ya teníamos el coro vasco y el equipo vasco, y ganábamos además en Zaragoza. Muchos de ellos a Cataluña. No, Cataluña, claro, se nota, está mucho más lejos. Bueno, es que arquitectura no es de Zaragoza, quiere decir que para estudiar medicina, químicas, veterinaria, ciencias, etcétera, a Zaragoza o a Valladolid. Y ya para hacer arquitectura había que ir a Madrid o a Barcelona, claro.
También, nada más que 2 escuelas, ahora hay 14, por eso estamos tantos arquitectos ahora. También apuntar en este recorrido que estamos realizando por la vida de Ángel de Aprais y Buesa, algo que ya hemos comentado en estos estudios, y es que fue promotor, impulsor y primer secretario de la recién nacida Sociedad de Estudios Vascos. Coro, recupéranos parte de la historia que tiene que ver precisamente también con las tertulias que realizamos en Radio Vitoria, porque sin este impulso inicial no estaríamos nosotros aquí ahora hablando. Sí, pues precisamente por esta conferencia que dio Ángel de Aprais en Bilbao, en la Filarmónica, en los salones de la Filarmónica, el 5 de enero del 18, abogando un poco por la Universidad Vasca, tuvo una enorme repercusión esta conferencia, porque un poco ya estaba todo el mundo cultural vasco ya bastante consciente de la necesidad de crear ámbitos de dignificación, digamos, de los estudios vascos, y lo que se creó a raíz de esa famosa conferencia fue la voluntad por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa de aunarse con la Diputación de Vizcaya, la Alavesa, la Navarra y los obispados de Pamplona, Vitoria y Bayona, de hacer un primer congreso de estudios vascos, precisamente para eso, para reunir a todos los vascófilos y los estudiosos de los temas vascos, que hasta entonces no tenían ningún foro ni ningún sitio donde demostrar sus habilidades, digamos, y se quedó para aquel mismo año, para septiembre, para la primera semana de septiembre, y se celebró el primer congreso de estudios vascos en Oñate, que fue un poco el germen o digamos la fundación de Su Ikaskuntza, porque de allí nació Su Ikaskuntza como tal. Había que cubrir también espacios que no existían de cara a la sociedad en el mundo de la enseñanza y demás, y estas sociedades vinieron a ocupar ese espacio vacío. Claro, sí, a falta de una universidad vasca y de unas entidades un poco que se ocuparan de la cultura, Su Ikaskuntza vino a llenar todo el hueco entero, porque además era una institución un poco como ahora, ¿no? Por encima de ideologías políticas, a confesional, a pesar de que tenía el apoyo de los obispados, no se metía con nadie por su política o por sus ideas religiosas ni por nada. Entonces cubrió un muy importante hueco entonces, y bueno, hasta ahora que sigue así. Ahí estaba realizando también su trabajo la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. ¿En algún momento chocaron los quehaceres de cada una de las sociedades? No, al revés, se integraron unos en otros, digamos que se complementaron. Porque digamos que aunque Su Ikaskuntza nació con una serie de departamentos o de ¿Departamentos? Sí, departamentos. Sí, es que a veces me sale el euskera y ya no sé por dónde voy. Sí, pues tenía unos departamentos científicos de medicina, sobre todo, de física, pero el Real Seminario de Vergara se dedicó un poco más a las ciencias que se llamaban útiles, ¿no? Pues la química, la física, un poco ahí es donde los hermanos Eluyar descubrieron el wolframio. Entonces, yo creo que se complementaban. Digamos que Su Ikaskuntza era posterior también al Real Seminario, pero se dedicó a temas más culturales, digamos, teóricos, y el Real Seminario se dedicó más a cosas prácticas, de física y cosas de esas. Aquí tenemos el ejemplo de la Escuela de Artes y Oficios, que todavía sigue con su trabajo, y la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que curiosamente ambas sociedades están en los mismos locales, en la calle San Antonio. Luis Ángel, ¿en algún momento recuerdas alguna anécdota o algún tipo de comentario del tío respecto a los Su Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos? Pues en aquella época no se hablaba de estas cosas. De Sociedad de Estudios Vascos, yo lo que sí recuerdo es una foto clásica en la que está presidiendo nada menos que el patriarca don José Miguel Barrandiarán, que cuando cumplió 100 años todos los días de España verle, no era un cualquiera. Y estaba también Javier Landaburu, el padre de Landaburu, que por razones pésimas está ahora conocido, ¿no? Por cierto, si alguno dice estos Buesas, tiene que ver con Fernando Buesa. Fernando Buesa era hijo del tío Narciso, primo del tío Ángel. O sea que también nos ha tocado en familia a nosotros. Y es que ocurre una cosa, en aquellos tiempos no se quería hablar de política, porque nosotros éramos unos chavales y si te ibas de lengua podías tener problemas, ¿no? O sea que se hablaba de cultura, de románico. El tío Ángel y mi padre discutían que estaba mejor para entender el arte uno de historia
porque tenía basamento histórico que un arquitecto. Yo creo que los dos tienen razón, creo que hace falta las dos cosas, ¿no? Para hacer una buena historia del arte hace falta un historiador con basamento histórico y un arquitecto para entender un poco por qué funciona el arte, por qué funcionan los arcos, por qué evoluciona el románico al gótico. De alguna manera luego tuvieron la posibilidad de unir ambas sensibilidades con esas casas que has comentado conocidas por Fue solo, pero fue a continuación, porque el tío murió en el año 56 y todo lo demás fue después. No lo pude ver. Lo llevé yo y empecé en el 64 y bueno, hay una liaison, ¿no? Háblanos y recupera también para todos nuestros oyentes por qué se traslada tu tío Ángel de Apraiz y Buesa a la Universidad de Barcelona. Explícanos bien esa historia que antes decía yo para seguir más de cerca los pasos de sus hermanos. ¿Por qué? Bueno, es que, no sé, pero los catedráticos son como los militares o como los notarios, ¿no? Le tocó Salamanca en 1919 y no fue el año 11 entró en Salamanca, y el 19 fue a Barcelona y el 21 ya coincidió con mi padre y luego fue a Valladolid. Y el ascenso es, como los militares digo, que en Valladolid fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Según lo que nos apunta Coro, a petición de su padre en 1919 pide el traslado a la Universidad de Barcelona para poder seguir más de cerca los pasos de sus hermanos, entre los que estaba por lo visto su padre. Sí, exactamente. He encontrado entre todas las cartas, que hay muchísimas en el fondo Apraiz que se conservan en Citarcuncha, hay una de las cartas en las que Odón padre pide a Ángel que por favor vaya a Barcelona no a vigilar, sino a hacerse un poco cargo de sus hermanos, que como ha dicho Lisandro eran bastante más jóvenes, y hacer un poquito de padre. Yo creo que estaba en vísperas de su muerte y creo que quería dejar un poco las cosas atadas. Entonces pidió el traslado. Pidió el traslado él voluntariamente a Barcelona. Sí. ¿Qué hermanos estaban allí, Luis Ángel, en Barcelona? Pues mi tío Luis, que es el que no es conocido, porque murió en el año 35, fue defensa de Gales con Quincoces. Le ganó al campeón de España de salto de altura, de ahí nos miran nosotros lo del atletismo. Y murió en el año 35 de médico, y estudiaba medicina con mi padre. Los tres. Bueno, según lo que nos dices, Odón estuvo de profesor en Barcelona, y Ricardo también estuvo. Sí, sabía muy bien el catalán, por eso estuvo luego en Red. Sí. No hay una Apraiz que haya pasado sus días, pues bueno, sin pena ni gloria, como muchos de nosotros, tirando normales. Somos velocistas, somos nerviosos. El que no ha jugado en el Deportivo a la vez ha sido atleta, el que no arquitecto y el que no ha trabajado en el Románico a la vez. Sí. Esto se Y lleva el tío Ricardo es el que más sabía de todos. Es el locutor número 1 de esta Santa Casa. Siempre me decía, yo estaba antes que don Vidal Marul. El licenciado Rompelanzas era el crítico táctico. Sí, por eso somos unos repitis. Esas nos pagan quietos. Y a todo esto, pero llegó la Guerra Civil Española, que a todos tocó de una manera u otra, a unos más que menos. ¿Cómo le pilló todo a Ángel de Apraiz? Pues Ángel de Apraiz estaba en ese momento en la Universidad de Barcelona, y yo creo que, bueno, debido al ambiente que se respiraba en aquellos momentos y debido también a pues las inquietudes que tenía culturales, a que estaba muy metido también en el Instituto de Estudios Catalans, trabajaba también como profesor en la Escuela del Trabajo, se le veía, digamos, que a ojos del régimen se le vería un poco rojillo, y le abrieron un expediente de depuración, como a muchísimos profesores en aquella época, con lo cual no le quedó más remedio que ir al exilio. Y fueron, pues, como ha dicho Luis Ángel, a Vidac, aunque pasaron unos meses antes en Burdeos, pero bueno, luego se establecieron en Vidac y estuvieron hasta el 39, mientras durante ese tiempo del exilio, pues Ángel no paró ni de escribir en la prensa francesa sobre las peregrinaciones, porque el románico a la vez sí que lo pasó muchísimo y en profundidad, pero los caminos de Santiago, como él decía, no el camino, sino los caminos, muy acertadamente, también los trató mucho, y también se ocupó de los caminos que cruzan por Francia. Escribió muchísimo en prensa, y mientras también se ocupó de intentar solucionar su expediente de depuración, cosa que consiguió, pues, pasado el 39 ya bastante avanzado, pero le pusieron la condición de que tenía que volver a la universidad de la que había salido, es decir, a Salamanca, que es donde estaba antes de pedir el traslado a Barcelona, estaba en Salamanca, y tuvo que volver allí. No le dejaron elegir destino, sino que tuvo que volver allí. Bueno, terminó en la Universidad de La Coruña. Sí, ahí murió. Estaba jubilado y como no podía pagar, como obviamente pues demostrado, con 70 años fue a examinar de reválida
En Vitoria del Teatro es conocido por los que se examinaron en Valladolid de realidad, que a la vez se trataba muy bien. Había que saberse el románico a la vez, y con eso ya ibas bien en esa materia, por lo menos. ¿Fue el único Aprais que conoció el exilio? Bueno, el tío Don estuvo en Casari y dijo ahí tal, vamos donde el tío Don que se nos van a comer las ratas. Era un poco así, soltero, muy raro y tal. Bueno, la cárcel estuvieron casi todos. Tengo una foto muy curiosa en el Carmen. Ahí estaba el tío Ricardo, ahí estaban distintos los alegres, ahí estaba Ricardo de Izquierda Republicana, y todos los nacionalistas de Vitoria. En el Carmen, en el Liceo del Carmen. Mi tío Ramón y Gatista que vivía enfrente, pues no hicimos que cruzar la acera. Pero como le llevaba el coche a Javier Landau a dar los mítines, pues eso fue pecado de lesa majestad. Puntualmente la iglesia fue cárcel. Sí, el Carmen, sí. Había un fraile que luego fue famoso, el padre Astarloa, nada menos que Esteban Astarloa, un barítono famoso, que se casó con una soprano. Ángel de Aprais vivió un exilio cercano en cuanto a los kilómetros que nos separan de Vidar, en Iparralde, pero eso sí, al otro lado de los Pirineos. ¿Os queda de aquel paso de Ángel de Aprais algún tipo de relación con Iparralde, con Vidar, con esa zona o no? No, pero la tía Maricruz habla con mucho cariño de Vidar. A mí me emociona estar en el exilio y cuenta como si fuesen las vacaciones turísticas, ¿no? Entonces la tía Maricruz tenía una piba, era muy salada, que tenía mucho amor. Era muy salada. Le reñía al tío Ángel porque fumaba. Eso es un tema muy familiar. Y decía, un acento muy vaino, muy salado, fuma por hacerse el gracioso. Algunos volvían rápidamente del exilio, otros estuvieron más años. Yo no sé, Coro, si has podido ver en las documentaciones por qué esas diferencias de años, por qué unos volvieron, otros no, según las condiciones, según la persona, según el expediente. Yo supongo que sería según las ayudas que recibiera esa persona para agilizar los trámites de la depuración. Digo yo, no tengo datos para decirnos, pero supongo que sería eso. Algunos encontrarían más dificultades que otros y dependería de eso. ¿Cómo viviría? Depende de la ayuda que de la ayuda, sí. Porque a Javier Landaburu, el director de los marianistas, que estaba en Madrid, en el Pilar, donde estaban todos los ministros, hablando de Landaburu, le dijeron, padre Florentino, si usted responde de Landaburu, Landaburu puede venir a España. Pero Landaburu era el vicepresidente del gobierno vasco y se quedó allí. O sea que también depende de circunstancias y de apoyo, ¿no? ¿Cómo viviría los tiempos del franquismo más duro Ángel de Aprais en el mundo universitario de la época? Me imagino que la universidad viviría también momentos difíciles por aquello de las diferentes sensibilidades que existirían en el movimiento estudiantil del momento, dentro de los profesores. Bueno, como decía la madre del tío Ángel, mi abuela, hablando de pájaros y flores, mientras hablan del románico y de la historia, como la historia se acaba siempre en las Cortes de Cádiz, porque luego ya no se podía hablar de historia, la historia aquella sabía los reyes godos de uno en uno, pero después de las Cortes de Cádiz ya no se podía hablar. Claro, venía el tema foral, las guerras carlistas, la pérdida de los pueblos, ahí no se podía entrar, no se toca. Supongo que el tío Ángel haría eso. ¿No llegan a las Cortes de Cádiz? Hombre, teniendo en cuenta que la asignatura que le impartía era Historia del Arte, claro, no creo que le influiría mucho. Claro. Eso sí, fue un revolucionario en la manera de dar las clases, porque ahora es muy normal, bueno, por lo menos los que sepan como yo cómo se dan las clases de arte actualmente, pues no les sorprenderá, pero entonces no era nada habitual que se hicieran predicciones diapositivas, o que se hicieran excursiones para la Armentia, o que se fuera no sé dónde para ver in situ una obra de arte. Ángel fue uno de los primeros en hacer de las clases algo divertido y me imagino que muy gratificante para sus alumnos. Sí, que además era un caso único que estudiantes de ciencias, de medicina, etcétera, iban a las clases del tío Ángel, que eso no se da, ¿no? Con aguantar tus clases ya vale, iban a las clases del tío Ángel. Me imagino, explicando el románico, pues trabajando en la Universidad de Salamanca, más tarde en la Universidad de Valladolid. Yo no sé si en la universidad de aquel momento sería muy conocido el románico a la vez, pero estoy convencido que tras los apuntes que nos ha realizado Ángel de Aprais siempre le dedicaba un capítulo al románico de su casa, ¿no? Yo no sé al respecto sobre los trabajos realizados siempre unidos al Camino de Santiago, algún apunte que realizara Ángel por Luis Ángel en este caso sobre el tío, sobre ese apego hacia el Camino de Santiago, el románico, las peregrinaciones, parecen todo hilos de un mismo tema.
Pues yo he leído mucho del Camino de Santiago, pertenezco a la sociedad. El otro día fuimos con la sociedad San Juan de Estelueche y con la sociedad de Camino de Santiago. Con las Vascongadas estuvimos el otro día en Burgos, viendo San Juan de Ortega. Pero vamos, del tío Ángel no... Es que tiene Begoña todo, y no lo suelta. Ya se lo hemos pedido más de una vez. Sí, Begoña todavía tiene El trabajo del románico a la vez del tío Ángel sí que lo tengo, pero lo demás no lo tengo. A Aita se lo pedía muchas veces. Decía, no, esto es mío, pero si no lo vas a mirar. Bueno, pero me lo miro quedario. A ver si nos lo fotocopia, por lo menos, o ahora que se puede meter en ordenador. Muchos, Y entonces se podré contestar. El tío Ángel y el Camino de Santiago no hace nada. muchos de esos temas inéditos, sin ser propiamente conocidos, estudios realizados por Ángel de Prat, ¿todavía hay material que se pueda recuperar de él en esas cajas de Begoña? Hombre, poca cosa, porque yo creo que todo lo que está publicado aparece aquí en el libro que he hecho en la bibliografía. Yo creo que está todo publicado, excepto el apartado de las poesías, que eso es inédito, son sus cuadernos de poesías, que son, excepto unas cuantas que se publicaron en prensa cuando él era muy jovencito. Bueno, y un poco mayor también siguió publicando poesías, pero el resto está todo publicado. Eso sí, hay algunos ejemplares que son muy difíciles de conseguir, porque pues, me imagino que salían tiradas muy limitadas y hoy en día pues no quedan, no, son muy difíciles de conseguir. Begoña sí que tiene algunos y esos no nos los ha dado, pero el resto del fondo documental sí que nos lo dio. Y es que no hemos hablado de su papel de poeta, algo que a lo largo de la vida ha sido recuperado de alguna manera su obra en cuanto a los poemas en este libro. Hasta entonces prácticamente se conocía o se desconocía todo esto, Luis Ángel. Pues y así desde luego. Me acaba de dar Begoña el libro, todavía no le he metido el diente porque sé que leerlo todo seguido. Pero sí, Aita siempre decía, sí, hacía poesías. Y he visto que era muy trabajador. Era tan trabajador, un dato, que no se casó hasta los 40 años. Estaba muy entretenido por sus poesías y su románico. Ojo, que casarse con 40 años en los años 20 es como casarse con 60 ahora. Tenemos algún ejemplo, por ejemplo, aquí nos dice Coro, en plena adolescencia y en muchos casos son rodeados sus amigos del colegio de Deusto, primeros versos. Inurak Bat, Álava y Donostia, que con Vizcaya forman las tres provincias que son hermanas. Las tres son una, lo mismo en sus desgracias que en su fortuna. Y la fuerte Vasconia, también hermana, es de las tres provincias que desagrada en estos sí, así lo callas. Esta es una de sus primeras obras en cuanto a lo recogido en poemas. El Sorchico, a mi querido amigo Juan Irigoyen, impregnado de fuerza y energía, varonil, elevado, vigoroso. El Sorchico es el canto belicoso que un pueblo a la batalla conducía. Con notas de suavísima armonía, melancólico, dulce y melodioso. El Sorchico es el canto amoroso que llena de ternura el alma mía. Y sigue. Bueno, pues son poemas recuperados por Coro en este libro que, como nos decía, es un trabajo de 1998. Y esta fotografía, Luis Ángel, por ejemplo, creo, por lo poco que puedo ver, pero creo que es en Armentia, en el pórtico de Armentia. Claro, que tiene mucha tela eso. A ver de qué época es eso. 1950. No, ¿de qué época son las esculturas? No la fotografía. Tiene mucha tela. También el Coro nos apunta en esta pequeña biografía que tiene otros estudios realizados, monografías dedicadas a Vitoria-Gasteiz. Aparte de las apuntadas, no quisiera que alguna se olvidara, nos ha hablado Luis Ángel de edificios concretos del casco medieval. También estos trabajos son realizados alrededor del románico, Caminos de Santiago. ¿Alguna cosa que se nos queda en el...? Hombre, antes creo que lo ha apuntado ligeramente Luis Ángel, que tuvo también bastante, no voy a decir obsesión, pero bastante fijación con la Virgen Blanca, con distintas representaciones de la Virgen Blanca, tanto en Álava como en otros lugares. Entonces tiene bastantes obras, artículos sobre la Virgen Blanca, y también hizo una serie de recorridos turísticos, ahora que están tan de moda aquí en Gasteiz, los recorridos turísticos. Él hizo una serie de recorridos que están publicados y que, bueno, comparados con los de ahora, imagino pues que serán como muy escuetos. Sí, pero bueno, hizo sus pinitos también. De alguna manera, yo no sé si también fue promotor del turismo en Álava, algo que ha costado tanto y que está costando tanto a las administraciones locales fomentar el turismo, que al fin y al cabo es conocimiento de todo lo que nos rodea. Por eso dio la vuelta en bicicleta. Eso también lo he seguido yo.
He trabajado en 47 de los 51 ayuntamientos de Álava. O sea, que me conozco la provincia fenómeno. En los días de labor voy a las obras y los fines de semana voy al monte. Y esa es la forofada de Vitoria. Sí quería decir que hemos hablado del valor literario del tío Ángel. El tío Ángel del Val dice que destacó en lo artístico también que en lo histórico, y que le gustaba mucho la música, y que participó en el homenaje nada menos que a José María Usandizaga, uno de los músicos vascos de más categoría, junto a Unarriaga, el compositor de las golondrinas. Y los dos murieron con 30 años. Por eso se suele hablar de los dos como los Mozart vascos, ¿no? Eran, desde luego, hombres que tocaban un montón de facetas de la vida, quizás un poco más abiertos incluso de miras que las personas de hoy en día, que nosotros mismos. Luis Ángel, pues poeta, el mundo de las letras, el mundo del arte, la política. Es difícil encontrar a personajes de este calado hoy en día. El uomo universale que se decía en el Renacimiento, ¿no? Sí, se interesaba por todo. Cuando ya estaba jubilado, le preguntó a mi padre un día en una excursión: oye, ¿qué ha pasado en Bilbao? ¿Qué ha pasado en Sevilla? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? No, que jugaba en Atleti. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el Atleti en Sevilla? O sea, que se preocupaba por todo. Y ya pues terminando con su vida, como decías, estuvo en A Coruña, en Galicia, y allí murió. No murió joven para la época, pero tampoco pudo disfrutar de muchos años. Sí, no disfrutó de la jubilación, sí. Yo se enlazado con el TAS, sí, lo hemos echado de menos, sí. En todas estas restauraciones que hicimos después, pues nos hubiese ayudado mucho, sí. 1956, el 22 de junio, murió en... Apenas los exámenes de reválida, sí. ¿Algo que apuntar en esta recta final de la vida de Ángel de Aprais y Buesa? Bueno, pues yo apuntaría lo que siempre suelo apuntar de Ángel de Aprais, que es un personaje muy poco conocido, y que yo creo que aunque su obra haya sido no demasiado, pues son un centenar de publicaciones las que tiene, no es exagerado, son bastantes, pero tampoco es exagerado, pero creo que hay que reivindicar la figura de Ángel de Aprais, la de todos los Aprais en general, porque han hecho mucho por la historia de Vitoria, de Álava y del País Vasco en general. Desde luego tiene un currículum universitario, pocos pueden mostrar este currículum universitario a principios del siglo, naciendo en 1885 en Vitoria, en Gasteiz. Yo creo que habremos recuperado para muchos de nuestros oyentes la imagen de este hombre, Ángel de Aprais y Buesa, que te insisto en lo mismo, creo que es más desconocido para el gran público, a pesar de que a micrófono cerrado me decías que el currículum del tío Ángel pues será único en la familia, el mejor de todos. Sí, eso se ha dicho siempre, sí. Siempre hemos dicho eso, decir que están en el espacio. Los demás famosos han sido más parciales. El tío Don lo definía, porque un día se le presentó a mi secretaria, al tío Don, como uno veía, decía: soy la secretaria de Emilio. ¿Sabes, Emilio? Sí. El mejor era Ángel. Emilio era más completo, mi padre era más diverso todavía, pero el mejor era Ángel, claro. Bueno, pues Ángel de Aprais y Buesa, un hombre que hemos recuperado en la sintonía de Radio Vitoria dentro de las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Luis Ángel, para terminar, ¿algo que apuntar, algo con lo que te gustaría rematar la faena? No se me ocurre, ya digo, la pena. Se suele decir eso de que siempre se mueren los mejores, ¿no? Qué pena que no hubiese podido rematar y enlazar. Bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese enlazado conmigo, lo que pasa es que murió 8 años antes de empezar. Volver, incluso hubiera vuelto a Vitoria en Gasteiz. Claro, y a enseñar Vitoria, por supuesto. Sí, una vez terminada... En la casa del Pentirón, en la casa de los Buesas. Una vez terminada la etapa... Donde vive su hija Begoña. No tuvo esa oportunidad. No, me faltaron 8 años, sí. Sin embargo, como nos decías, muy unidos siempre a Vitoria, a sus realidades, a lo que era la Vitoria de aquel entonces. Sí, que por cierto, cuando el obispo le dijo que los románicos de Vitoria, de Álava, que eran pequeños, hombre, claro, no se puede comparar con Santiago, pero para nosotros son los más grandes porque son los nuestros. Poco pudo conocer más tarde de lo que fue el momento del boom, justo cuando él murió, el boom de la industrialización, el boom de la ciudad. En el año 58 empezó a crecer Vitoria, con mitad desamparadas. Exacto. Es una pena que se quede así.
Y es que hay que recordar que en la década de los 40 Vitoria-Gasteiz tenía 45.000 más o menos habitantes, y en 1975, con el final del franquismo, 3 veces más. Claro. El plan de Desamparadas y ya se fue extendiendo Vitoria por todos los lados. Por una cosa que el director general de arquitectura, que era guipuzcoano, decía que Vitoria, aunque no quiera, por un fenómeno físico de osmosis, tenía que crecer, porque la presión de densidad de población de Vitoria entonces eran tan grandes que tenía que crecer. Luego además, como teníamos concepto económico, pues ya sabemos que los eibarreses, etcétera, vinieron a Vitoria a establecerse. No sé, todo tiene explicación en esta vida. Incluso el aumento de población que nos marcaba en el siglo XIX, por supuesto. Ese dato lo desconocía, pero 5.000 habitantes en 1812. Lo leí el otro día, ¿eh? Un pequeño pueblo. Estamos aprendiendo todos los días. Un pequeño pueblo. Y la provincia tenía 100.000 habitantes, es muy curioso. O sea, la provincia era 20 veces más que Álava. La provincia de Álava 20 veces más que Vitoria. Y ahora Vitoria es 4 veces más que el resto de la provincia. El macrocefalismo que se ha dicho tantas veces. Básico en todo ello también la llegada que nos apuntaba del ferrocarril. El ferrocarril el año 60, el año 48 llegó el ferrocarril a España en la baja de Mataró. Que claro, con el pitido del ferrocarril, Vitoria que acababa en la Plaza España, Plaza Nueva entonces, claro, se estiró y bueno, se multiplicó todo. Luis Ángel Apraiz y Coro Muro, a los dos, mi esker, gurekin egoteatik, eta beste bat arte. Beste bat arte, Bueno, eta zuei antzulei, badakizue, datorren asteburuan, hemen izango gara berriz, Radio Vitorian beste gai batekin. Nun eta eusko ikaskuntzaren nahi inguretan. Agur.